Saludo cordial tengan todos ustedes. El CBY es un término que se ha generalizado entre nosotros y que se emplea en los negocios, en las contrataciones, bueno, y en general donde haya dinero de por medio o haya beneficios, dándose ese fenómeno que tanto daño le ha hecho a la sociedad del mundo de hoy, la corrupción. En algunas personas este término puede ser nuevo, pero este solo quiere decir ¿cómo voy yo? CBY, ¿cómo voy yo? Que es, digamos, equivalente a decir ¿y cuánto me voy a ganar yo? Es decir, ¿te beneficio a cambio de qué o a cambio de cuánto? También se le conoce con el nombre de coimas, que realmente esto es sinónimo de soborno. Ya ustedes se imaginan en dónde se usa esta figura tan dañina para todos nosotros. Se encuentra a la mano realmente de cada uno de nosotros. La encontramos para ingresar a una institución, para evitar ingresar a otras, como en el servicio militar, para evitar una multa de tránsito, una infracción, para salir favorecido de algo, para obtener más ganancias. Lo cierto del caso es que este CBY solo piensa en el beneficio propio, es decir, yo me intereso por lo que yo pueda recibir, me concentro en mi propio beneficio, me interesa, es lo mío, ¿cierto? Y este personalismo, este egocentrismo, esta manera de pensar egoísta sin importar lo que tenga que hacer y por encima de quién tenga que pasar para obtener los beneficios de toda clase, es lo que nos ha llevado en esta sociedad a estos niveles de corrupción, como lo manifesté antes. Nos ha llevado a ese desinterés por la necesidad de los otros, a esa preocupación desmedida por conseguir, por tener y acumular. Y nos hemos convertido entonces en una sociedad egoísta. Nos interesa, por consiguiente, solo lo personal, me interesa solo lo mío. Esta es la realidad de hoy, esta es la realidad que estamos viviendo. Pero el soberano creador tiene algo que decirnos al respecto en el día de hoy. Los invito, hermanos y amigos, para que vamos a la palabra de Dios y nos ubiquemos en la carta a los Filipenses, específicamente en el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, haciendo la claridad, hermanos y amigos, que nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Repito el versículo 4, hermanos y amigos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Padre, te alabamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Permite que la enseñanza que tienes para todos nosotros en esta ocasión
podamos, Señor, recibirla, podamos vivirla. Y te pido, Señor, que me permitas a mí poderla compartir con mis hermanos y con mis amigos de la manera más sencilla, Señor. Guíame, Señor, llévame de tu mano para entregarle, Señor, lo que tú quieres que sea entregado en esta ocasión. La honra y la gloria para ti, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitos. Esta porción de la palabra creo que nos hace una invitación, y si la ligamos a esa introducción que nos regaló el Señor en esta ocasión, creo que bien podríamos llamar el mensaje de hoy cambiando el CBY por el CBT. ¿Qué quiere decir esto? Cambiando el cómo voy yo por el cómo vas tú. Muy bien. Vemos aquí entonces al apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a la iglesia de Filipos, y les está animando básicamente a seguir el ejemplo de Cristo. Es una invitación a ser imitadores de Cristo, pero no como la hace un cómico, no como un simulacro, ni como un remedo, ni como una caricatura, ni mucho menos como un plagio, ¿cierto? La invitación es a seguir el ejemplo de Jesús, es a seguir su comportamiento, seguir sus acciones, seguir su fidelidad, seguir su amor, seguir su afecto entrañable, su misericordia, bueno, y muchas otras cosas. Pero si miramos la forma como Pablo termina el anterior capítulo, el capítulo 1, él ahí termina, y específicamente en el versículo 27, invitando a la iglesia a una unidad espiritual, ¿sí? Eso lo podemos ver en el versículo 27, cuando Pablo les dice solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que vaya o no, o que esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, cuando uno ya toma este capítulo 2, ahí parece que Pablo retoma este mismo tema que viene tratando ahí en el capítulo 2, es decir, toma la armonía espiritual, y parece que la armonía espiritual, al parecer, estaba siendo amenazada por la discordia o por pretensiones personales de dos mujeres en la iglesia, como puede verse en esta misma carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 2 en adelante. Esa unidad debía ser motivada por un deseo de todos de vivir siendo parte de un mismo equipo o de una misma familia. Y Pablo inicia con ese por tanto, ahí en el primer versículo del capítulo 2, por tanto, e inicia también con varios si algún, ¿sí? Unas 5 veces, como diciéndoles, si están animados con lo que les escribo de Cristo o en Cristo, si quieren consolarme y mostrarme que realmente me aman, si compartimos el mismo espíritu, si me tienen un verdadero afecto, si me tienen una verdadera compasión, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Y lo que les dice es, tengan la misma manera de pensar, tengan el mismo amor y tengan las mismas metas. Es bien interesante esta petición de Pablo, porque digamos, los que tenemos interés en Cristo, y ya que Cristo nos ha dejado experimentar su consolación, debemos dar evidencia de ello por medio del amor que existe entre todos nosotros. Y esta misma consolación debe animarnos a desarrollar un amor que realmente nos una a todos. Por lo tanto,
nuestro deber es dar consuelo a otros para engrandecer la unidad de todos, la unidad del equipo. Y este consuelo nos impulsa entonces a tener un mismo propósito, un mismo objetivo y una misma manera de pensar. Ahora, esto no significa que estemos, digamos, de acuerdo en todo, porque no se trata de uniformidad, no se trata de vestir igual, no se trata de comer lo mismo, no se trata de que hablemos de la misma manera y que actuemos pensando o que actuemos y pensemos, digamos, idéntico, igualito. La verdad, la variedad más bien, se da porque, digamos, tenemos diferentes niveles de educación, diferentes trasfondos culturales, diferentes hábitos, pero podemos estar unidos por la mente de Cristo y recordar que somos un solo cuerpo en Él, que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pablo está haciendo énfasis en el valor de la participación, en el compañerismo y comunión los unos con los otros. Pablo entonces lo que está invitando es a la armonía y está invitando a ese interés los unos por los otros. Miren, en una ocasión, una persona en una iglesia se quejó, estaba muy molesto porque durante el tiempo de su enfermedad estuvo enfermo y estuvo unos días hospitalizado y varios días en su casa muy enfermo, y entonces estaba disgustado porque nadie de la iglesia lo había visitado y que no lo habían llamado. Entonces, cuando a esta persona se le consulta que si él, cuando los otros hermanos se habían enfermado de forma similar, él los había llamado y los había visitado, entonces a esta persona no le quedó más remedio que aceptar que estaba exigiendo o pidiendo amor cuando no lo había manifestado o cuando no lo había entregado. Y creo que muchos de nosotros nos comportamos en forma similar, exigimos lo que no estamos dando. Y algo debemos tener bien claro, hermanos y amigos. Una persona que no haya aceptado a Cristo en su vida, una persona que, digamos, que conozca de Cristo o que no conozca de Cristo más bien, y una persona que no haya nacido de nuevo, es imposible que sea imitador de Cristo como nos está invitando Pablo en esta porción de la palabra. Nunca, porque una persona que realmente no haya aceptado a Cristo no podrá seguir su ejemplo sin haberlo conocido, sin haberlo aceptado como Señor y Salvador. Para muchos, ser un cristiano es aquel que asiste a un templo, es aquel que es activo en los diferentes ministerios de una iglesia, que lee la Biblia, que ofrenda, que diezma, que lleva una vida moral, que ayuda a los necesitados, que ora. Pero debo aclarar en esta ocasión, mis hermanos, que un cristiano es ser alguien y no hacer algo. Eso nos debe quedar muy claro. Y para seguir el ejemplo de Cristo, para imitar a Cristo, es necesario entonces ser cristiano. Es necesario ser alguien que ya vive en Cristo, es necesario vivir en Cristo. ¿Cómo les explico esto para que quede bien claro este concepto? Supongamos que yo tomo prestado un uniforme de policía, ¿sí? Y me lo coloco y salgo a la calle vestido de policía. Las personas obviamente me mirarían como un policía. Quizás yo mismo me sentiría como un policía, pues por las miradas, por el uniforme, quizás por el respeto que inspiro a las personas, pero lo que debe quedar claro es que yo no soy un policía, aunque lo pareciera, no soy un policía. En lo exterior podría aparentar ser policía, pero la realidad es que no lo soy. Y puedo engañar, digamos, a muchas personas alrededor que me están observando con ese uniforme. Y créanme, hermanos y amigos, que esta es una de las trampas más comunes de Satanás para con muchas personas. Se apoyan
digamos, en un trasfondo religioso, en su relación dentro de una familia cristiana, dentro de un grupo de creyentes, en una iglesia, en sus buenas obras o en su conocimiento intelectual de Jesucristo. Entonces, se sienten cristianos sin haber recibido verdaderamente a Cristo. Y hermanos, no basta tan solo con conocerlo o creer en Él, es necesario recibirlo. Y el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 12 nos aclara esta posición. Mas a todos los que le recibieron, dice ahí, versículo 12 del capítulo 1 de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo. A veces entonces podemos hacer cosas que hace un cristiano, ¿cierto? Sin serlo. El error es enfocarse en el hacer y no esencialmente en el ser. Por eso Pablo entonces nos invita a vivir en Cristo, nos invita a tener un mismo amor y sentimiento, a no hacer nada por contienda ni por orgullo, y nos invita a estimar a los demás como superiores. Definitivamente esta condición humana nos lleva en muchas ocasiones a deleitarnos en recibir elogios y palabras que elevan nuestro ego, buscando así quedar por encima de los demás. Y el gozo de la imitación genuina del Señor se alcanza al reconocernos y aceptarnos tal como somos, con nuestros puntos fuertes, pero también con nuestras debilidades y con todos nuestros defectos. Y de esta manera, entonces, convertirnos en tierra fértil para iniciar a dar frutos, siguiendo e imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero yo quisiera preguntarte, a ti que me estás escuchando, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Pregúntate, ¿qué concepto tienes de ti mismo o de ti misma? De pronto te es difícil reconocer a otros como superiores a ti. Qué bueno que reflexiones en estos dos conceptos. ¿Qué concepto tienes de ti? Y si te es difícil reconocer a otros, digamos, su superioridad o condiciones especiales que de pronto tú llegas a reconocer que tú no tienes y que ellos sí. Y el apóstol Pablo concluye esta sección mostrando la importancia de velar por el bien de los demás antes que por el nuestro, ¿sí? Ese versículo 4, mis hermanos, es de una profundidad y de una enseñanza tremenda para nosotros. Versículo 4 del capítulo 2 de Filipenses: no mirar solo los propios intereses, sino también el de los demás. No mirar solo los propios intereses, sino también el de los demás. Entonces, prácticamente aquí, y por eso el título del mensaje de hoy, porque Pablo prácticamente nos está pidiendo pasar del famoso CBY, ¿cómo voy yo?, al CBT, ¿cómo vas tú? ¿Sí? Que los intereses de los otros también me interesen, ¿sí? Los beneficios de los otros también me interesen a mí. Y esto, en definitiva, no significa que debemos descuidar nuestros intereses y descuidar nuestras responsabilidades de ninguna manera. Debemos cuidar de ellos, claro, pero teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Entonces el interés no es exclusivo, es inclusivo. Y el Señor Jesús, recordemos que el Señor Jesús no vino para ser servido, el Señor Jesús vino para servir. Qué bueno sería imitar a Jesús en este aspecto. Entonces, hermanos,
tenemos que reconocer y aceptar que nos hemos dejado llenar nuestros corazones de egoísmo. Eso es una realidad. Pero también debemos recordar que lo que usted siembra, eso es lo que cosecha. Y con la misma vara con que midas, serás medido. Hermanos y amigos, el Señor lo invita a usted a ver por el bien de los demás. Pero también te está diciendo que velarán por el tuyo. Entonces aquí no hay lugar al egoísmo. Para ver por el bien de los demás, entonces tenemos que hablar de amor por los demás, de amor hacia los demás. Pero, ¿qué puede significar la palabra amor para ti? Pregúntate. ¿Qué puede encerrar una palabra que la pronunciamos tan a menudo, con tanta frecuencia? ¿Qué puede significar la palabra amor para ti? El problema es que le damos muchos usos a la palabra amor. Y por consiguiente, al darle muchos usos puede significar muchas cosas diferentes. No, expresiones como amo la lectura, amo el arte, tal persona es un amor, lo decimos con mucha frecuencia, o respondemos débil amores, ¿sí? O como la canción aquella, amor con amor se paga. Considero que debemos aprender a apreciar estas diferencias cuando pensemos en el amor, cuando pensemos en la palabra amor. Por ejemplo, si una persona no puede reconocer la diferencia entre amar a su mascota o amar a su celular y amar a su mamá, tiene un grave problema con su mamá, no con la mascota. Claro, miren qué realidad. Pero por todo lo que la Biblia dice acerca del amor, y dice mucho, podemos dar una definición de lo que es el verdadero amor. Podríamos decir que amar es anhelar el bien del ser amado y trabajar para lograrlo. O podríamos decirlo de otra manera. Amar es hacer que el bienestar de otra persona sea tan importante como tu propio bienestar. O podríamos decirlo lo mismo de otra manera. Amar es cuidar la salud, felicidad y el desarrollo de otros de la misma manera como cuidas los tuyos propios. Yo, si te pregunto, ¿te gusta gozar de buena salud? ¿Cuál sería tu respuesta? Por supuesto. ¿Te gusta sentirte feliz? Claro que sí. ¿Te gusta crecer? Naturalmente. Y es innegable que todos nos esforzamos por mantenernos sanos, por mantenernos felices, por mantenernos a salvo, por mantenernos seguros, por mantenernos cómodos. Y nos gusta crecer en diferentes áreas, nos gusta crecer como cristianos, nos gusta que nos vaya bien en los estudios, nos gusta divertirnos con amigos y hacer lo que sea para mejorar nuestra vida. Eso es innegable, así somos los seres humanos. No solo queremos sobrevivir, sino queremos también prosperar en todas las maneras posibles. Pero el amor verdadero demanda algo más, ¿sí? Que quieras que los demás triunfen tanto como tú. Eso es lo que demanda un amor verdadero, que tú quieras que los demás triunfen tanto como tú. Y eso es lo que
nos quiere decir Pablo aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 4, cuando dijo: no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Pero desafortunadamente, hermanos y amigos, ese no es el tipo de amor que se habla en las calles, en las discotecas, en fin, en el mundo. Ese no es el tipo de amor. Pero es el amor verdadero que te llenará de satisfacción a ti y a todos los que amas. Yo te animo a pensar en dos cosas, o a hacer dos cosas. Número uno, piensa en cómo puedes hacer lo mejor a favor de los demás. ¿Qué puedes hacer para que los otros triunfen, para que los otros crezcan, para que los otros avancen, los demás, de la misma manera que tú lo anhelas y lo haces? Piensa cómo puedes hacer lo mejor a favor de los demás. Reflexiona sobre esto. Y lo segundo que quiero animarte, yo no sé qué te puedes idear, no sé si un cartel, un aviso, no sé, y lo colocas quizás detrás de la puerta de tu dormitorio, de modo que lo puedas leer cada vez que te despiertes, ¿sí? Cada vez que inicies un nuevo día, que puedas leer allá ese aviso que vas a colocar: debo pensar en los demás. Debo pensar en los demás. Los intereses de los demás también me deben interesar igual que los míos. No sé cómo colocar letrero, pero creo que debo pensar en los demás. Con eso te puedes recordar lo que el Señor te está pidiendo y enseñando en el día de hoy. Yo te animo a que lo hagas para que todos los días estés pensando en la enseñanza que el Señor te ha entregado en el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Y Padre, te pido que permitas que nos llenes con todo el poder de tu Espíritu Santo. Y que permitas, Señor, que tu amor, que ese amor sacrificial, Señor, ese amor grande, Señor, que tú demostraste para con nosotros, yendo a la cruz por el perdón de nuestros pecados, permite, Señor, que nosotros ese mismo amor lo podamos tener por los demás. Y permite, Señor, que no solamente nos preocupemos por los intereses propios, sino que nos interesemos también, Señor, por los intereses de los demás. La honra y la gloria te la damos a ti, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga ricamente.